Me es un gusto saludarles una vez más en esta hora a cada uno de ustedes. Deseo compartir una reflexión más de la palabra del Señor y quiero que leamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 verso 8 al 11. Vamos a utilizar Reina Valera. Y la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, bendecimos este tiempo, estos minutos que vamos a utilizar para edificar a tu pueblo, para edificar la vida de quienes nos están viendo, quienes van a escuchar, Señor, esta reflexión. En el nombre de Jesús, bendecimos su vida ahora mismo. Amén y amén. Quiero titular esta reflexión, los dones espirituales y cómo utilizarlos. El propósito es enseñar que los dones espirituales son habilidades, o podemos decir también son capacidades que Dios nos ha otorgado a los creyentes, quienes somos sus hijos, para edificar y servir a la iglesia en este mundo. Entonces, podemos definir de esta manera. Entonces, la idea es enseñar en esta hora que esos son los dones. Y este capítulo que hemos leído, utilizando los versículos ya mencionados, podemos ver que el capítulo 14 inicia la enseñanza desde el capítulo 12, 13 y 14. Y este capítulo da la apertura, especialmente el capítulo 12, a la disertación de Pablo sobre el uso de los dones espirituales y se extiende hasta el capítulo 14. Entonces, no podemos interpretar solo el capítulo 12 por sí solo, sino que se tiene que extender o estudiar el capítulo 13 y 14, pues por cuestión de tiempo, pues no lo haremos. Pero también tenemos que interpretar a los pasajes a la luz de los problemas que habían en la iglesia de Corinto. También no solamente es decir, leamos el capítulo 12, sino también hay que tomar en cuenta lo que dice el capítulo 13 y el capítulo 14. Pero sobre eso también tenemos que entender que había ciertos problemas en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, ¿cuáles eran los problemas que había en la iglesia de Corinto? Por ejemplo, había divisiones, había problemas de inmoralidades, existía el misticismo, la exageración en la adoración pública y una profunda inmadurez en los miembros que existían en aquella época. Entonces, los corintios
tenían ese grave problema, ¿verdad? Que dice que solo le daban importancia podemos decir, a los dones espectaculares, como por ejemplo el hablar en lengua, el hacer milagros o sanidades, etcétera, ¿verdad? Y dejaban a un lado los dones más necesarios, los que servían para enseñar, para edificar a la iglesia. Pablo entonces responde en el siguiente orden a esa problemática que había en la iglesia. Entonces viene el capítulo 12 y Pablo nos habla o les habla a la iglesia la importancia de saber usar los dones para la ayuda mutua, porque eso es un regalo que Dios nos ha dado para ayudar a la iglesia. Y Pablo le hace un llamado a la iglesia que los dones tiene que ser con una codependencia, es decir, pues no son míos, sino que tiene que depender de Dios en este caso. Y luego en el capítulo 13 Pablo hace hincapié en que el amor y otras virtudes que él hace mención, pero más se enfoca en el amor cristiano, son más importantes que el uso de los dones espirituales. Es decir, los dones son buenos, pero dice Pablo, pero el amor es mucho mejor que los dones, dice en el capítulo 13. Y en el capítulo 14 encontramos que Pablo hace una disertación más detallada sobre la supremacía de la enseñanza bíblica frente al don, en este caso el don de lenguas. Entonces, Dios llama a su iglesia a usar los dones con esa madurez y con amor. Por esa razón quiero presentarles a ustedes o enumerar o hacerles mención a algunos dones espirituales y cómo podemos utilizarlos a aquellos a quienes Dios nos ha regalado un don de su Espíritu Santo. Porque todos tenemos más de algún don. Yo no sé cuál es el don que usted desempeña, que el Señor le ha regalado a usted y lo ha utilizado bien o mal. Usted sabrá cómo realmente ha estado utilizando ese regalo maravilloso que Dios le ha dado, que es un don espiritual. Probablemente pueda tener 2 o 3, 4 dones, pero Pablo hace mención de algunos dones en el capítulo 12, del verso 4 al 11. Y por ejemplo, Pablo empieza diciendo que está el don de palabras de sabiduría, o sea, el don de sabiduría. ¿Y cuál es ese don de sabiduría? Pues nos va a ayudar a entender y aplicar lo que es la palabra de Dios de una manera sabia. Es interesante pedirle a Dios que Dios nos dé ese don, el don de sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra del Señor y luego pues saberla aplicar. Y Dios bendiga realmente a esas personas que Dios les ha regalado esa habilidad de saber entender la palabra. Leen un texto, el Espíritu los ilumina perfectamente y dan una interpretación correcta a ese texto y la aplican de una manera correcta de acuerdo al espíritu del texto. Entonces, ¿y cómo van a utilizar ese don? Pues el que tiene ese don de sabiduría pues tiene que compartir la enseñanza, tiene que compartir o enseñar lo que ha aprendido, lo que Dios le revela a través de la palabra del Señor. Es el papel que debe tener el que tiene el don de sabiduría, ¿verdad? Aconsejar a otros a que puedan tomar decisiones informadas, podemos decir, ¿verdad? Decir, pues ni modo, si yo tengo ese don de sabiduría, pues
voy a ayudar a otros a tomar decisiones importantes en la vida a la luz de la palabra del Señor, porque es el don que Dios me ha dado de poder interpretar el texto. Y luego dice Pablo, también está el don del conocimiento. ¿Cuál es ese don de conocimiento? Es donde el Señor nos permite comprender verdades espirituales que para otros les es difícil entender el texto, entender el contexto o poder explicar algún texto que es oscuro para algunos, pero el que tiene el don de conocimiento, entonces Dios fácilmente le permite comprender esas verdades espirituales y también pues poder aplicarlas a la vida. Y entonces si alguien tiene ese don de conocimiento, porque Dios le da esa habilidad, porque le gusta leer la Biblia, porque le gusta leer otros textos que le van a ayudar a mejorar su vida, entonces esta persona, cuando tiene el don de conocimiento, va a querer enseñar. Y qué bonito es enseñar. Entonces, por eso dice un refrán que escuché en uno de mis maestros en una ocasión, donde él decía: el que tiene algo que enseñar lo va a decir hablando, pero el que no tiene nada que enseñar va a decir las cosas gritando. Entonces es por eso que hay muchos, pues, para llamar la atención, para decir algo dicen gritando, porque simplemente tal vez no tienen algo que enseñar, pero el que tiene algo que enseñar lo va a decir hablando, lo va a decir con palabras que él las va a entender de una manera mejor, y el que está escuchando también la va a entender. Entonces le va a gustar enseñar. Esas personas que tienen el don de conocimiento les gusta escribir porque saben y hacen. Es por eso que hay escritores cristianos también que comparten su conocimiento. Es precioso tener el don de conocimiento, ¿verdad? También Pablo hace mención del don de fe. Acá pues esto es muy distinto, tener la fe que yo voy a ser salvo, la fe en Jesucristo, que por fe voy a ser salvo, que esto es muy distinto al tener el don de fe. Ese don pues me va a fortalecer para creer y confiar en Dios. Es un don que usted sabe que el que tiene el don de fe confía plenamente, ciegamente en el Señor o en Dios. No importa en cualquier situación que se pueda encontrar, por muy difícil que sea, esta persona, ese creyente que tiene el don de fe, se va a aferrar a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, si está pasando por alguna situación difícil, se aferra a algún texto que le gusta. Por ejemplo, le hago mención a aquel que tiene peligro en su vida. Puede recordar aquel texto del Salmo 91, ¿verdad? Que cuando nos enseña: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esa fe a él lo va a ayudar a mantener creyendo que Dios es su protección o que Dios es su sanador. Tener el don de fe es algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Vamos a creerle a Dios en medio de las situaciones difíciles, aunque nos digan esto no es posible, esto no puede pasar. De repente le han dicho a esa persona que tiene el don de fe: no vas a salir de esta situación. Pero si tiene el don de fe, esta persona se aferra a creerle a Dios con todo su corazón. Y no solamente eso, porque él va a aprender a utilizar ese don animando a otros a tomar riesgos en la vida. Decir: hermano, crea en el Señor, así como Dios me sanó, o Dios sanó al fulano de tal, o la Biblia dice esto. Entonces esta persona que tiene el don de fe nos va a enseñar a tomar riesgo de fe, enfrentar los desafíos con aquella confianza en decir: pues Dios lo va a hacer.
qué lindo es tener el don de fe. Y luego Pablo dice también que está el don de sanidad. Y esto es interesante para nosotros los hijos del Señor, porque sabemos que sanidad es poder curar, orar por una persona y que la persona físicamente pueda sanar emocionalmente como también espiritual, porque no solamente hay enfermedades físicas, sino también emocionalmente, espiritualmente podamos estar pasando algunas situaciones difíciles, pero aquella persona que tiene el don de sanidad ora por usted por guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dice: ve a orar por el fulano, por mi hija, por el vecino, por el tal persona. Y el que tiene el don de sanidad va, no porque él quiere, sino porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ora por aquella persona sana físicamente por voluntad del Señor, o emocionalmente también puede ser sanada, o como también en su vida espiritual. Entonces, los que tienen ese don, pues el Señor los ayuda para que ellos puedan orar por los enfermos. Si usted tiene ese don de sanidad y usted sabe que ese es su don, pues busque a los enfermos, ore por ellos, y el Señor va a utilizar el don que hay en usted. El Señor va a usar ese regalo que ha puesto en usted, y cuando usted llega a orar por los enfermos van a sanar. Usted los va a ministrar sanidad física, va a ministrar sanidad emocional o sanidad espiritual. Entonces, Dios pone ese don en nosotros para que podamos cuidar a los necesitados, porque esa es la manera como Dios pueda cuidar la vida de alguien, ¿verdad? A través de el don que ha puesto en usted. Así que aprendamos en el nombre de Jesús a usar ese don. Y luego Pablo también habla sobre el don de milagros. Pues son niveles espirituales, hermanos, que Dios puede utilizar a una persona, lo empodera, podemos decir, le da ese poder para poder realizar obras sobrenaturales, ¿verdad? Eso es algo que usted tal vez lo ha experimentado, esas obras sobrenaturales que glorifiquen a Dios. Pues alguien ora, de repente estaba en silla de rueda, el Señor permitió que esa persona que tiene el don de hacer milagros, pues ora por esa persona, y la persona pues se levanta o es sanado de algo milagrosamente, ¿verdad? Sin tomar medicamentos. Y esto es lindo, hermanos, que alguien o que Dios pueda usar su vida, Dios pueda usar mi vida para hacer un milagro. Y si lo podemos pedir al Señor, claro que lo podemos pedir, pero debemos de entender también que Dios me puede usar con un don de milagros, pero hemos aprendido también que muchos cuando son usados por el Señor, pues como que se les tiende a subir el orgullo, es decir, yo puedo, yo soy el que hago, y entonces ya pierde el verdadero sentido del por qué Dios le ha dado el don de hacer milagro. Esa persona entonces va a orar, va a tener en su vida, a través de él van a haber intervenciones divinas, y esa persona pues su compromiso es compartir esos testimonios de milagro que no solamente quizás él ha experimentado en vida personal, sino también cuando él ha orado. Han habido eventos sobrenaturales que han sucedido para la honra y gloria del Señor. Y luego también Pablo dice que está el don de profecía. ¿Y cuál es el don de profecía? Pues es recibir, escuche bien esto, es recibir y compartir mensajes de Dios para edificar, para levantar, para advertir a una persona de una situación que pueda estar viviendo, ¿verdad? El que tiene el don de profecía, hermanos, de verdad,
Es un don maravilloso porque va a recibir el mensaje de Dios y luego va a compartir el mensaje de Dios de lo que ha recibido. ¿Y cuál es el propósito de por qué Dios le va a regalar a usted el don de profecía? No, el don de profecía no es para destruir a una persona, no es para destruir una familia, sino que es para edificar, para levantar, no para destruir, no para hundir a una persona. De repente también es para advertir de algún peligro, de alguien que pueda pasarle, y el Señor le va a dar ese don de profecía, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a utilizar a alguien que tenga el don de profecía? Pues va a compartir palabras, valga la redundancia, de profecía, va a animar a otros, va a guiar en la toma de decisiones a una persona, ¿verdad? Entonces es lindo y precioso tener entonces también ese don de profecía, ¿verdad? Y luego Pablo habla el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Distinguir los espíritus. Este don es saber discernir entre las influencias espirituales buenas y malas. Entonces el que tiene el don de discernimiento de espíritu, pues sabe que cuando habla con una persona o una persona está queriendo hacer algo, o como decimos, ¿verdad?, apantallar, entonces viene esta persona y dice, no, este no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, no, este tiene un espíritu que no proviene de Dios. Entonces esa persona sabe identificar qué clase de espíritu está gobernando la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo voy a utilizar? ¿Cómo va a utilizar ustedes si tiene el don de distinguir esos espíritus buenos o malos? Pues usted sabrá evaluar la situación, va a detectar las influencias negativas y va a proteger a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor tiene ese espíritu, ese don, de discernimiento de espíritu. Uno como pastor dice, bueno, cuando llega un predicador, cuando llega un músico, cuando llega alguien y toma un tiempo, el pastor pues se da cuenta qué espíritu tiene esa persona. El espíritu le da a entender si es un espíritu de Dios o es un espíritu engañador que hay en esa persona. Y entonces yo conozco a muchos siervos que cuando ven que una persona, entre comillas, que se llama ser evangelista o algún otro nombre, y empieza a hacer cosas, dice, no, momento, esto no es así. El pastor sabe discernir qué espíritu muchas veces lleva a la persona cuando está participando en algo, ¿verdad? Y qué bonito es tener ese don. Y luego Pablo también habla sobre el don de lengua, que este es algo controversial en nosotros los pentecostales, ¿verdad? Sabemos que aquí Pablo está hablando sobre el don de lengua angelical. Y luego debemos de entender también que algunos hablan que cuando en el libro de los Hechos dice se derramó el Espíritu de Dios sobre la iglesia, y cuando se derramó el Espíritu de Dios pues hablaron lenguas, pero ahí el texto nos va a enseñar que no son lenguas angelicales, sino que a lo que se habló ahí fueron idiomas. Y usted debe saber que un idioma pues tiene, en la lingüística, ¿verdad?, tiene significados, tiene sonidos entendibles, ¿verdad?, tiene reglas. Entonces, un idioma, pero las lenguas angelicales, de hecho, en Hechos siempre hay otro evento que sucede también, que dice que se derramó
el Espíritu Santo en los creyentes y empezaron a hablar lenguas. Entonces ahí ya el escritor nos está enseñando que ellas no eran idiomas, sino que eran glosolalias. Es decir, y la glosolalia es muy distinto a un idioma. La glosolalia podemos mencionar que de acuerdo a los lingüistas, dice que es una vocalización fluida de sílabas en una persona, pero que no tiene significado comprensible alguno. Es decir, que a alguien que te está hablando en lenguas angelicales son sílabas que está pronunciando, pero yo no lo logro entender qué está diciendo, ni la persona tal vez que está escuchando no sabe. Las lenguas angelicales son glosolalias, es decir, pues son palabras que no se pueden al oído humano saber qué está diciendo. Pero cuando es un don, pues si Dios le da el don de interpretación a la misma persona, él o ella sabrá qué está diciendo, está entendiendo. Pero si no es así, entonces viene el otro don de interpretar lenguas. Entonces viene a otra persona, si va a entender perfectamente qué es lo que está diciendo determinado hermano o hermana, porque está entendiendo el lenguaje espiritual que Dios está dando a entender. Y luego también podemos mencionar algunos regalos más del Señor, algunos dones más del Señor. Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, el don de servicio, está el don de dar, el don de liderazgo. Y por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a tocar, pero existen algunos otros dones que la Biblia nos menciona, que Dios nos los ha regalado para poder edificar el cuerpo de Cristo. Pero lo que quiero enfocarme en otra parte también, después de saber cuáles son los dones espirituales y cómo debemos de utilizarlos. Ya hemos hablado un poquito ahora cómo descubrir. Usted me dice, hermano, ¿cómo yo puedo descubrir y puedo utilizar los dones espirituales? En primer lugar, te quiero decir, mi amado hermano, hermana, que me ves y que me escuchas, número uno, debes de buscar la guía del Espíritu Santo. Por eso te decía, aquí no es cuestión, en el texto que leímos, en la última parte, que dice que Dios a través de su Espíritu Santo nos va a dar los dones como Él los va a repartir como Él quiere. No es cuestión de que yo le diga a alguien, mira, recibe este don, o yo te transfiero este don, no, porque no es cuestión mía. Esto es un regalo exclusivo de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante. Tú quieres que Dios te utilice con algún don espiritual, pues solo pídale al Señor a través de su Espíritu Santo. Pídele sabiduría, pídele esa dirección para descubrir cuáles son tus dones, ¿verdad? Tienes que aprender eso, pedirle, buscar la guianza del Espíritu Santo. Luego, número 2, quiero dejar en tu corazón es que evalúa cuáles son tus pasiones y fortalezas. Identifica, en otras palabras, las áreas donde te sientes apasionado y competente. Decir, pues a mí me gustaría hacer esto, a mí me atrae hacer esto y yo sé que lo puedo hacer. Entonces es parte también de descubrir los dones espirituales en tu vida. Luego también busca oportunidades de servicio, es decir, porque algunos quieren que Dios los use, pero no quieren hacer nada. Y no se trata de eso. Tú quieres que Dios te utilice en algo, pues empieza a hacer algo. Empieza a buscar oportunidades dentro del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que debes de participar en actividades de la iglesia para descubrir cuáles son tus dones.
espirituales que Dios te ha dado. Probablemente Dios te ha dado dones, pero como no participas en nada, no te involucras en nada, y entonces ¿cómo vas a descubrir para qué eres bueno en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué eres bueno en el reino de Dios? ¿Y cómo vas a descubrir entonces ese don que Dios te ha dado? A través de las oportunidades que debes de buscar dentro de la iglesia, ¿verdad? Y luego aprende también de ejemplos de otros, cómo el Señor los usa, aprende lo bueno de ellos, y entonces ahí vas descubriendo cuáles son tus dones, ¿verdad? Y si no los tienes, pues, y deseas hacer algo o te apasiona algo, pues pide al Señor: Señor, úsame en esto. Yo quiero el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de esto, el de servicio o el de dar. Entonces debes de aprender esto, y sobre todas las cosas aprende entonces a hacer las cosas o practica las cosas con humildad. Reconozca cada uno de nosotros que los dones que tenemos es un regalo de Dios. Que no se te olvide esto: lo que tú haces, lo que tú tienes. En este caso estamos hablando de los dones, pero probablemente tienes algún ministerio, algún talento, habilidades que Dios te ha dado. Que no se te olvide que todo esto es un regalo de Dios, y úsalos para su gloria, no para ti, no para que te sientas decir yo soy importante y que sin mí la obra del Señor no va a funcionar, que sin mí tal cosa no va a funcionar. No, aquí el protagonista no eres tú, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí no se te debe de subir, como decimos, ¿verdad?, del mocho, el orgullo, el egoísmo. No, aquí es que deja que Dios sea glorificado en lo que tú haces, ¿verdad? La gloria, todo es para Dios. Dios te usa en algo, la gloria es para Dios. ¿Sabes predicar? La gloria es para Dios. ¿Sabes enseñar? La gloria es para Dios. ¿Oraste por una persona y sanó? La gloria es para Dios. Y no empieces tú a darte el paquete que eres el importante. Entonces la humildad es muy importante, ¿verdad? Entonces te motivo a que busques oportunidades de crecimiento en la obra del Señor. Hay mucho que hacer, hay muchas áreas donde desempeñarnos. Si no te dejan en un área, busca otra oportunidad. Entonces, hermanos, te bendigo en el nombre de Jesús y termino con esto. Todos tenemos algún don espiritual. Y los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, y usa tus dones con humildad. Yo te dejo esto en tu corazón, te bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar por ti en esta hora. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir esta palabra. Tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos quienes has compartido un don y que tienen un don y que lo puedan ellos desempeñar de una manera para darte la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Amén.